Amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar, muchas gracias por acompañarme, como cada semana lo hacen. Gracias por suscribirse, gracias por comentar, por hacer sus comentarios, también sus preguntas a veces. Y es un placer para mí estar con ustedes, como cada semana, a través de las escrituras. Como saben, el objetivo no solamente es brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas, algunos puntos, algunas historias de fe sobre todo, para que puedan enseñar ese conocimiento aprendido a los demás y podamos edificarnos. ¿En qué? En venir a Cristo, que ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque somos creyentes en Cristo, somos la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, por lo tanto creemos en Cristo y ese es el objetivo de las clases, conocerlo más a Él, aprender de Él para en algún momento recibirlo, reconocerlo y aceptarlo como nuestro Dios. Así que a empezar la clase el día de hoy, como saben, estamos estudiando Doctrina y Convenios, un canon de las Escrituras de la iglesia. Nos corresponde lo que es del 12 de mayo al 18 de mayo. Les extiendo una cordial bienvenida a todos, sobre todo a las hermanas, porque a las que son madres, porque en muchos países se realiza o se celebra lo que es el día, o ya se celebró, que es el día de ayer, el 11 de mayo, el segundo domingo, lo que viene a ser el Día de la Madre. Así que un feliz abrazo, un feliz día para todas aquellas hermanas que tienen el don de ser madre y para las que todavía no o no han podido ser madres, también un abrazo grande porque ser mujer es como una madre, sinceramente. Gracias por ello, gracias por acompañarnos. Tengo muchos suscriptores, hermanas, mujeres o madres, y de verdad que es un placer para mí contar con ustedes. Como saben, estamos estudiando este manual, que es el manual Ven, Sígueme de la Iglesia de Jesucristo. Ya estamos en el episodio 20 semanas han pasado, las cuales pues estamos disfrutándolo. Cada semana vamos aprendiendo y conociendo un poco más. Nos corresponde lo que es Doctrina y Convenios de la sección 46 a la sección 48. Voy a avanzar un poquito porque hay bastante material. Mucho material hay por la cual tenemos que aprender esta semana. El título de la clase es Buscad diligentemente los mejores dones. Eso está basado en Doctrina y Convenios, sección 46, versículo 8, que dice: por tanto, cuidaos a fin de que no os engañe, y para que no seáis engañados, buscad diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados. Fin del versículo. Poderoso, ¿eh? Para no ser engañados tenemos que, obviamente, buscar esos dones que nos puedan ayudar en nuestra vida para protegernos de los engaños, de las mentiras, obviamente, o de las falsedades. Eso es importante, falsedades en la vida y falsedades pues también de las doctrinas que se enseñan. Ustedes no saben, de verdad, no saben qué cantidad de gente puede en el mundo es engañada. Tanto engañada en la parte económica, podemos ser engañados, muchos somos engañados, engañados tanto en la parte social, en la parte del trabajo, nos engañan, nos estafan, en los bancos, la gente, los hackers. Roban nuestras señas, nuestras contraseñas, se roban nuestras cuentas, el dinero. Obviamente, existe eso, pero también existe, y creo que de eso no se habla, no es el objetivo, sino poder saber la falsa doctrina que se enseña en el mundo. Eso es un grave problema. Y ojo, y eso lo podemos ver en nuestras iglesias. En nuestras iglesias lo podemos ver. Hace mucho tiempo he conversado, no solo con una, no con dos, varias jovencitas o jovencitos, o jovencitas y jovencitos, que a veces yo les compartía y les decía al comienzo, ¿verdad? O hace un tiempo atrás: hey, te invito a ver el video que yo pongo para que conozcas un poquito. Y saben lo que, el video que yo pongo en YouTube, ¿verdad? De las clases. Y saben lo que me decían a veces: hermano, ¿y cuánto dura? Bueno, le digo, a veces en promedio dura 50 minutos, una hora y 20. ¿Tanto tiempo habla? Me dice, ¿no lo puedo hacer más corto? ¿En cuánto tiempo, le digo, te gustaría? Me dicen 3 minutos, 4 minutos. Ok, voy a tratar, ¿no? Para ya no hacerle sentir mal, ¿verdad? Pero ese es el deseo. Ese es un jovencito. Un joven quiere ya. O sea, quiere que una clase que hablo hoy día, hablaré en la sección 46, 47, 48, son 3 secciones, lo hablo en 3 minutos, 4 minutos. ¿Por qué? Porque él vive una vida apurada, vive una vida confusa, vive una vida que no tiene tiempo. ¿Tiempo de qué, mi querido joven? ¿Tiempo de qué? Si eres mantenido por papá o por mamá. Entonces, ¿de qué? ¿De qué estamos hablando? ¿No eres un trabajador?
No eres alguien que se tiene que levantar a las 4 o 5 de la mañana o 6 de la mañana, prepararse el desayuno, prepararse la comida, ir a trabajar y venir 6 7 8 de la noche y prepararse para el día siguiente. No eres esa persona. Esos son tus padres. Entonces, ¿tiempo de qué no tienes? ¿De escuchar una clase? Bueno, pues el mundo es así. Entonces, cuando van a la iglesia, en la iglesia, obviamente ese joven, el estar, vamos a la iglesia, ok, ¿cuánto tiempo? La hora sacramental dura 60 minutos, una hora. Tanto tiempo. Ay, ese hermano, ¿cómo habla? Y luego pasamos a la segunda hora, hora de la clase de la escuela dominical, el sacerdocio, la sociedad de socorro, los hombres y mujeres jóvenes también. Otra hora más. O sea, son 2 horas de suplicio para ese joven que quiere en 4 o 5 minutos. ¿Por qué? Porque está apurado. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo. ¿O por qué? Porque quiere ver más, obviamente, las redes sociales. Eso es nuestra gente. Entonces, contra esa falsedad que enseña el mundo, obviamente tenemos que luchar. Y contra esa falsedad el Señor nos dice, buscad diligentemente los mejores dones. ¿Para qué? Como dice el versículo 8 de 46, lo voy a leer de nuevo. Por tanto, cuidaos a fin de que no os engañen. Y para que no seáis engañados, buscad diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados. Aquí yo, como saben, ya lo he manifestado, cuento a veces parte de mi vida, a veces. Saben que yo vivo en Houston. En Houston existe una de las iglesias muy conocidas. ¿Eh? Bueno, aparte que nuestra iglesia es conocida, pero nuestra iglesia es conocida a nivel internacional o mundial. Existe una iglesia que se llama la Lakewood. Lakewood. Sí, como significaría lago, madera o bosque de madera, o bosque de lago, lago, bosque, Lakewood, creo que es Lakewood, si no me equivoco. Conocido por un pastor muy conocido que sale en la televisión, que da buenos mensajes, ¿eh? Muy poderosos mensajes. Y compró un estadio, obviamente un estadio de los, antes era del equipo de básquet de Houston, lo compró y obviamente pues lo llena cada domingo. Y la gente se aglomera para ir a su iglesia. Tiene gente, no tienen idea, o sea, va bastante gente, parecen conferencias generales todos los domingos. Obviamente que pasan pues ahí para pagar donaciones y de eso vive él, ¿verdad? Él lo dice. Un pastor muy conocido, es pastor, él se menciona con su esposa, dan mensajes y obviamente la gente es feliz, pero ustedes cuando entran, obviamente lo pueden encontrar en YouTube, no lo voy a promocionar para que lo busquen si gustan, porque eso no es el objetivo de esta clase, promocionar otra congregación, pero les comento, eso parece sinceramente un espectáculo, es un espectáculo. Ustedes así como cuando van a ver un cantante y salen los flashes, salen la música, ¿verdad? Trata del cantante pues de dar un espectáculo, así es esas reuniones dominicales que ellos tienen. Sale la orquesta, se levanta la orquesta, baja la orquesta cuando ya no toca, sale tipo humo, empieza el pastor a hablar y comienza a contar, etcétera. Obviamente de tal manera que los que asistentes o los participantes o los asistentes no se aburren, no tienen sueño, obviamente están mirando a todo lado, miran las luces, los reflejos. Eso parece todo un espectáculo. La pregunta es, ¿esa es la manera del Señor? Antes que me respondas, mi querido amigo, te comento que toda la semana se llena. En cambio, en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, en nuestras capillas, los asientos o las bancas todavía siguen vacías. Todavía no se llenan. Entonces, la pregunta es, ¿estamos haciendo algo mal? Debemos imitarlo a ellos para que nuestros jóvenes no se van y cada vez tú mismo, yo no te voy a engañar, no es que yo critique, a veces he escuchado a algunos amigos que me dicen, wow, pero tú criticas a la iglesia, yo no critico a la iglesia, yo no lo critico, yo no, es más, bueno, yo a veces hablo de mi barrio del que asisto ahora, pero tú sé consecuente con tu barrio, ¿cómo está tu barrio? ¿Cuántos jóvenes tienes que asisten a tu capilla, mi amigo? ¿Cuántos? Hermano, no sé. Fácil, no te hagas que no sabes. Sí sabes, mi amigo. Fácil es verlo. Te llegas el domingo y ¿cuántos reparten la Santa Cena? ¿Cuántos, si tú llegas temprano, puedes ver que están sentados en primera fila al frente de la mesa sacramental para repartir la Santa Cena? Esos jovencitos son hombres jóvenes. Lo tienes que ver, si son jovencitos, ¿por qué? Si no hay jovencitos, hay adultos, esos no cuentan. Eso quiere decir que el barrio no tiene jóvenes. Obviamente los jóvenes no van. Pero dices una actividad y se llena. ¿Qué pasó? Llegan 20, 30 jóvenes. En cambio, para el domingo hay 2, 3, contando. Y llegan tarde. Entonces,
Esa es nuestra realidad. ¿Qué hacemos? El mundo nos jala. Tú vas a la otra congregación y ves un montón donde el joven está estupefacto, está anonadado mirando un espectáculo. Y dice, yo sí sé, creo en esto yo quiero asistir a esta iglesia. ¿Te imaginas? Y nuestra iglesia, con cantos que recién después de tiempo han puesto nuevos himnos, que seguimos con la misma música. Y ojo, ¿eh? En mi barrio hay música. Música me refiero, hay un director de música que sabe de música, hay un pianista que tenemos órgano incluso, que suena precioso. Y aún así, hay barrios que no tienen ni música, ni sonido me refiero. ¿Tú te imaginas entonces? ¿Cómo luchar contra eso? ¿Cómo nos engaña el mundo? El mundo jala esa juventud. ¿Qué le dice el mundo? Hey, mira, no te aburras. Deja eso, hombre. Vente a esto. Aquí encontrarás la diversión. Y yo también te hablo de Dios. Porque el pastor habla de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Mm? Complicado, ¿verdad? Bueno, pues eso es un poco la iglesia. Y eso es un poco el tema. Un poco el tema. Buscad diligentemente los mejores dones para que no os engañe. Y ahí vemos a, obviamente, un par de misioneros compartiendo el Evangelio con alguien para que no sea engañado, como en alguna vez nosotros lo fuimos. Nosotros recibimos a un misionero, a los misioneros, para que obviamente nos saque de ese engaño y podamos conocer un poco más. Son 3 secciones y son pequeñas, así que este año leer las escrituras está muy fácil. No hay pretextos para decir que no tenemos tiempo, no entendemos, etcétera. Está poquito, ¿verdad? 46, 47 y 48. Estos 3 secciones trataremos los mejores dones en la sección 46, en la sección 47, la importancia de los registros de la iglesia y la sección 48 hablaremos un poquito ya de Ohio. Sí, el estado de Estados Unidos, uno de los estados, se llama Ohio, donde queda Kirtland. Obviamente que será una residencia temporaria para los santos que llegan de Nueva York. Entonces, gracias por suscribirse, gracias por comentar, siempre leo sus comentarios. Espero que les esté ayudando en sus vidas, en sus clases. Yo trato de enseñar de una manera más directa las clases, por si acaso. A veces me han dicho que soy muy duro. Yo no soy duro, yo enseño. Si no te agrada la forma como lo hago, te pido disculpas. No por lo que enseño, porque de eso yo no tengo que disculparme. Te pido disculpas por herir de repente tu susceptibilidad y de repente no te va a gustar ver esto. Puedes cambiar, hay otros videos donde son hermanos que explican más suave cómo le gusta a la gente y está bien, cada uno tiene su libertad. Pero yo trato de enseñar la realidad, la verdad, a veces la historia y la realidad no nos gusta. ¿Por qué? Porque no, pues hermano, ¿cómo me va a decir eso? ¿Cómo va a decir usted que en mi barrio, no hay jóvenes? ¿Y por qué no reparten la Santa Cena? Es que hermano, han tenido inconvenientes. A mí no me engañas, ¿verdad? O sea, esa es la realidad. Y la realidad es a nivel mundial. Entonces tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Ok, estas son las 3 secciones. Gracias por ello y empezaremos las clases y la sección. El día de hoy veremos lo que es la sección 46, donde habla pues de buscar diligentemente los mejores dones. De eso trata la sección 46, pero he puesto un mapa también para ver un poco de historia, porque siempre la historia es importante para nosotros. Antes de empezar, estamos en el año 1831, en el mes de marzo, es decir, hace 11 meses que ya se restauró la iglesia y se hizo ¿dónde? En Nueva York. Ahí empezó la iglesia con 6 personas, como ya lo hemos visto, ya lo saben y ya lo debemos saber. Aquí inicia la iglesia. Luego se mudan ¿a dónde? El Señor les dice que se muden hacia Kirtland, Ohio, en el estado de Ohio donde se está marcando. Al oeste es la migración. Siempre el Señor está enseñando que hacia el oeste. Tal como ven la flecha, de este a oeste es lo que se mudan. Luego se mudarán de Kirtland, Ohio, se mudarán obviamente al oeste donde queda Missouri. Ahí también se vuelven a mudar. El Señor va preparando a su flecha allí. Todo es al oeste y el Señor va preparando, obviamente, a su pueblo para la gran migración que va a tener más adelante, ya después de unos años, hacia el oeste. Siempre al oeste. Ese es el Señor que está enseñando a su pueblo la forma como ir mudándose o migrando. Los desafíos a la recién restaurada iglesia del Señor fueron muchos y variados. Ojo, es una iglesia que está creciendo.
que está creciendo y crece bastante. Es verdad que había mucha gente o mucha alegría en los miembros por conocer la iglesia, conocer el nuevo evangelio y saber que Dios pues habla a sus profetas, pero no todo es felicidad. En los años de la fundación se desató el poder de Satanás en continuos esfuerzos por frustrar el reino de Dios. Los espíritus malignos, pues obviamente tenían que atacar a los pioneros, se reunieron para destruir al profeta José Smith y a todos los que se alineaban con la iglesia de Cristo. ¿Acaso el enemigo estaría tranquilo al saber que la iglesia de Jesucristo en la tierra estaba siendo restaurada? ¿Mm? ¿Usted cree que, bueno, nos cruzamos de brazos, nos sentamos y vemos cómo la iglesia restaurada va creciendo? ¿Creen ustedes que eso puede suceder, que el enemigo esté sentado? ¿Te imaginas todo lo que haría para evitar que eso sucedería o sucediera? Todas sus huestes de los malignos o del maligno tenían que atacar a los nuevos santos. Pero los cielos se habían abierto también y Dios había revelado a su líder profeta los designios y las tácticas del enemigo. Hablando de los esfuerzos de Satanás, el Señor desea que sus santos no estén desprotegidos, sino que haya la necesidad de que los santos posean los dones del Espíritu. Y para ello el profeta José Smith dijo, un hombre, lo voy a leer tal como él lo mencionó, un hombre debe tener el discernimiento de espíritus antes de que pueda sacar a la luz esta influencia infernal y desplegarla al mundo en todos sus colores destructores del alma, diabólicos y horribles, porque nada es un daño mayor para los hijos de los hombres que estar bajo la influencia de un espíritu falso cuando piensan que tienen el Espíritu de Dios. Miles de personas han sentido la influencia de su terrible poder y sus efectos nefastos. Eso lo encontramos en la historia de la Iglesia en el tomo 4, 573, fin del comentario del presidente José Smith. El 8 de marzo de 1831, o sea, 11 meses después que se restauró la iglesia en Kirtland, Ohio, ahí es donde obviamente está hablando, el 8 de marzo está hablando acerca de lo que dice la sección, el 8 de marzo de 1831, el profeta recibió la sección 46, una revelación que ayudaría a los santos a sacar a la luz el plan infernal de Satanás al describir los verdaderos dones del Espíritu Santo. Estos dones servirían a los santos a estar protegidos y a poder distinguir el bien y el mal. Esta sección se recibió el día siguiente de que José Smith recibiera la sección 45, que hemos visto la semana pasada. Según el historiador de la iglesia, ¿quién era? John Whitmer, la revelación se produjo en respuesta a una pregunta sobre si se debía permitir que los no creyentes se reunieran con los miembros de la iglesia. ¿Y por qué hicieron esta pregunta? Posteriormente escribió, en los comienzos de la iglesia, presten atención a lo que dice el historiador de la iglesia. En los comienzos de la iglesia, mientras aún estaba en sus inicios, los discípulos, los que se habían bautizado, se llamaban discípulos, solían excluir a los incrédulos, lo que causaba pues asombro en algunos y provocaba conversaciones sobre este asunto a causa de lo que estaba escrito en el libro de Mormón. Es probable que los miembros estuvieran comentando un pasaje del libro de Moroni, que dice, y eran estrictos en observar que no hubiera iniquidad entre ellos, y a quien se le encontraba cometiendo iniquidad, 3 testigos de la iglesia lo condenaban ante los élderes, y si no se arrepentían ni confesaban sus nombres eran borrados, y no eran contados entre el pueblo de Cristo, dice Moroni, capítulo 6, versículo 7. Es decir, tú te bautizabas, pertenecías a la iglesia en el tiempo de José Smith, en el año 1831. Pero si no pertenecías a la iglesia, ellos trataban de excluirte. Es decir, que no entres, que no ingreses, porque no eres miembro. Y lo mismo, si tú eras miembro, que podías entrar junto con los miembros, obviamente, y ellos veían que tú habías cometido pecado, eran muy duros, muy estrictos, al toque rápidamente te llamaban para, o al toque, como se dice en el idioma moderno, al toque rápido, te
Te llamaban para un consejo disciplinario de tal manera que te hacían arrepentir o te excluían de la iglesia. Así de simple eran, ¿eh? Los pioneros también eran así, duros. Es decir, que estos primeros conversos eran muy estrictos en poder cumplir las normas. ¿Te hubiese gustado estar en ese tiempo? ¿Mm? ¿Te hubiese sentido cómodo o no? No podías asistir con falda corta si eras hermana. No podías asistir sin un traje si no eras miembro o varón. Imagínate, ¿eh? Y pobre que estés faltando. Ellos trataban de ser puros, rígidos, estrictos. Al igual que varias otras revelaciones que José recibió poco después de mudarse a Kirtland, Ohio, la sección 46 combate el engaño. Esta revelación es conocida por su lista de dones espirituales. El mandato del Señor de que busquemos con fervor los dones del Espíritu es para que no seamos engañados. Si los santos viven en la luz del Espíritu Santo, no serán engañados. Si no tienen el Espíritu, seremos engañados. José enseñó que quien no tiene ninguno de los dones no tiene fe y se engaña a sí mismo si supone que la tiene. Esto es muy fuerte, muy duro, porque tenemos que tener dones, es decir, que un sud debe tener algún don. La enseñanza de esta sección es que los santos deben buscar al Espíritu Santo con oración y gratitud en santidad, con motivos honestos, una conciencia tranquila y preocupación por las consecuencias eternas. De lo contrario, corren el riesgo de ser seducidos por espíritus malignos, doctrinas demoníacas o mandamientos humanos. La sección 46 manda a los santos que se cuiden de estos engaños y les promete que no serán engañados si buscan con fervor los dones del Espíritu Santo. Y recuerdan siempre su propósito de beneficiar a quienes aman al Señor y guardan todos los mandamientos y a quienes procuran hacerlo. Lo que debemos saber siempre y no olvidar es que los dones del Espíritu no se dan para satisfacer motivos egoístas. ¿Cómo, hermano? A ver, lo voy a repetir. Toma nota si gustas o si no, lo escuchas de nuevo y tomas nota. Los dones del Espíritu no se dan para satisfacer motivos egoístas. Deben ser compartidos, explica el Señor. Algo que debemos saber es que no todos los santos poseen todos los dones, pero todos tienen al menos un don. Algunos tienen uno, otros otro, y así, al compartirlos, todos obtienen acceso a todos los dones. Ahora, con el otro tema de las reuniones de los miembros de la iglesia con no creyentes, John Whitmer, el historiador, escribió que el Señor se dignó hablar sobre este tema para que su pueblo pudiera llegar a comprenderlo y dijo que siempre había encomendado a sus élderes dirigir todas las reuniones según la guía del Espíritu. En la iglesia, en la revelación, el Señor explicó que los miembros de la iglesia no debían expulsar a nadie de las reuniones sacramentales ni de confirmación. A nadie. La revelación advierte contra quienes han sido seducidos por espíritus malignos o doctrinas de demonios o mandamiento de hombres. Eso lo vamos a ver en esta sección. El versículo 1 dice: escuchado pueblo, este no es un simple consejo, es una declaración divina que promete provecho e instrucción. Luego el Señor empieza con las reuniones que se deben dirigir con la guía del Espíritu Santo en el versículo 2. Entonces aprendemos que debemos hacer que las reuniones sacramentales de la iglesia sean dirigidas y guiadas por el Espíritu Santo. Te hablé de otra congregación y así como esa, hay miles y cientos en el mundo. Hay una, ahorita no se me viene el nombre, porque hay cosas que yo hablo de mi mente, entonces hay temas que no tengo a la mano los nombres, pero hay una iglesia muy conocida en Corea. Es inmenso, es como un estadio y es todo fantástico. Sale alguien de blanco y salen cantando los hermanos del coro, tienen sus coros, parecen ángeles y es una cosa pero fascinante. Si tú lo buscas y lo miras, etcétera, en otro idioma obviamente. Y la pregunta es, ¿tienen el Espíritu? Esa es la pregunta. Sus reuniones
hacen que nuestro espíritu se eleve y crezca. Porque la pregunta también que nos debemos hacer es: ¿el espíritu en nuestras reuniones sacramentales debe ser un asunto que los líderes enfaticen continuamente? Sí, mi amigo. La única forma es, por más austera, por más simple que sea tu reunión sacramental debe ser hecha con el espíritu. Todos los miembros tienen la necesidad de una atmósfera de buena adoración. Todos. Llevar a los investigadores a reuniones irreverentes, muchas veces en lugar de que vuelvan a asistir, ya no vuelven. Y es bien triste para nuestros miembros y misioneros. Por haber escuchado un mal mensaje, por haber escuchado un discurso no agradable. Cuando he sido misionero y llevaba investigadores, yo temblaba, mis amigos, cuando daban los mensajes. Tenía miedo que mis investigadores se desanimen. Debemos saber que la planificación de las reuniones sacramentales es una de las responsabilidades más vitales de un obispo. Todo el obispado debe planificar en oración cada reunión. ¿Qué consejo les doy? Siempre preguntarse: ¿qué mensajes necesita nuestro barrio? ¿Necesitamos tratar problemas o preocupaciones de los jóvenes? ¿Quién puede tratar mejor estos temas? ¿Quién debe dar la oración? A veces he oído que ponen en su programa: primera oración, inspiración. Última oración, inspiración. Mi amigo, ¿a quién quieres engañar? ¿A quién? Eso indica ¿qué? Que no has hecho tu programa dominical y menos avisado a los miembros sus asignaciones. Un barrio, yo recuerdo, aunque he estado en muchos, en cientos de barrios he estado, que no ponía su programa dominical. Antes se ponían los programas dominicales, ojo, a eso manda. Hay que poner trimestralmente los programas dominicales en los afiches que tiene la iglesia, en nuestras iglesias, en nuestras capillas. Y este barrio no lo ponía, es decir, no le pegaba, pues para que los miembros sepan, ¿no? Todo era sorpresa. Y cuando le preguntaban por qué hacía eso, respondían que cuando ponían con anticipación en los afiches el programa dominical por 3 meses, los miembros lo leían y ya no venían o faltaban ese día. Dime tú, ¿ese barrio se puede tener el espíritu de esa manera? Es complicado. Hermano, eso pasa en mi barrio. ¿Qué consejo usted nos puede dar? ¿Un sud? Toma nota. Un sud siempre. Pero siempre, mi amigo, debe estar preparado. Mínimo debe tener 2 o 3 mensajes listos para darlos cuando nos pida. Hermano, si a usted le dirían de improviso que hable el domingo, ¿qué haría? Quizás me estás haciendo esa pregunta, ¿verdad? Yo facilito. Hablo de doctrina y convenios, de la sección que estoy preparando. También puedes tener versículos claves en las escrituras y te puedes extender. Pero no solo hay que criticar al obispado, sino que uno tiene que siempre también ayudar al obispado. Siempre tenemos que estar preparados, tener nuestros mensajes, estar listos, dispuestos, disponibles para ayudar. Por eso digo, un obispo que está haciendo todo esto, imagínate llegar a hacer todo y te das cuenta: vaya, vamos a empezar la Santa Cena. ¿Quién preparó la Santa Cena? No, los jóvenes. ¿Dónde están los maestros que son los encargados? No hay. Los presbíteros, los diáconos, no hay. Otra vez te tienes que cargar. Y ahora el pan, el agua, los manteles. Obispo, yo he visto jóvenes yendo al otro barrio: obispo, ¿nos presta sus manteles? Porque, bueno, aquí no he visto, porque aquí me ha tocado solamente con un barrio estar, pero yo he visto en otros barrios, sobre todo en mi país, ahí, préstanos sus manteles. No, porque yo no te presto, porque tú la vez pasada yo te presté y luego me lo entregas sucio, ya no se entrega, ya no hay manteles. Peleandera por manteles. Eso nos pasa, pues. Ahí está. Eso pasa a veces. Entonces es complicado tener una reunión espiritual de esa manera. Los miembros deben entender la expectativa de tener unas reuniones muy espirituales. ¿Cuál recuerdas tú, mi amigo? ¿Recuerdas alguna? ¿Sobre quién recae la responsabilidad de estas reuniones? Te puedes hacer esa pregunta. Sobre el obispado es la respuesta. No olvidemos que ellos son los líderes de las reuniones. Entonces aprendemos que en las reuniones no hay guiones rígidos ni reglas humanas inflexibles.
El Espíritu es el director de orquesta. Deja que el Espíritu te guíe, mi amigo. Esto nos recuerda que nuestras reuniones no son eventos mundanos. Por eso te hablé de un evento, de unas reuniones como se hacen en otras congregaciones y de repente tú has visto también y ya te quieres ir a la otra porque es más bonita, porque llama la atención. Una vez más te lo repito, el Espíritu es el director de orquesta. Esto nos recuerda que nuestras reuniones no son eventos mundanos, sino espacios sagrados donde el cielo y la tierra se encuentran. Cuando el Espíritu guía, todo fluye con poder. Los himnos resuenan más profundo, las palabras inspiran y los corazones se transforman. Luego menciona de no desechar a nadie de las reuniones. ¿Qué? ¿Cómo que desechar, hermano? Sí, así dice el versículo 3. Léelo. Esto es algo que siempre debemos tener presente. No expulsar a nadie. A veces con la mirada expulsamos a los que no están vestidos como nosotros queremos. O a los que no tienen las mismas costumbres que nosotros. Queremos que vayan bien al traje porque nosotros vamos con traje o porque somos populares, no les hablamos. Tenemos que ser más simpáticos con los nuevos, más cristianos con los nuevos. Este es un mensaje impactante en un mundo que a menudo divide y excluye. El Señor nos llama a abrir las puertas de par en par, a estar unidos y juntos. Versículos 5 y 6 dice, no desechemos a nadie. Nadie es nadie que esté buscando el reino. Es decir, los que quieren aprender el Evangelio, no podemos espantarlos o hacerles malas caras. ¿Qué hacemos si asisten de otras congregaciones? Son bienvenidos. Son bien recibidos y se les extiende nuestra amistad. La iglesia no es un club exclusivo, sino un refugio para los buscadores de la verdad. Un lugar donde todos pueden sentir el amor de Cristo. Imaginen a alguien entrando por primera vez a una capilla con el corazón ansioso y siendo recibido con brazos abiertos. Eso es el Evangelio en acción. El versículo 7 vamos a examinar porque dice que debemos tener cuidado para no ser seducidos por espíritus malos, porque unos son de los hombres y otros de los demonios. ¿Qué aprendemos entonces? Que toda inspiración no proviene de Dios. El maligno tiene el poder de introducirse en la revelación, préstame atención para que lo entiendas, y enviar señales contradictorias que pueden engañarnos y confundirnos. Hay indicaciones de fuentes malignas que se falsifican tan cuidadosamente como para engañar incluso a los mismos elegidos. Sin embargo, podemos aprender a discernir estos espíritus. A veces hemos oído, yo he sentido el espíritu, y la pregunta es, ¿de verdad que sintió? Hace un tiempo había un obispo que decía en la sacramental cuando no había discursantes, ¿eh? Les comento, pues, porque no iban los discursantes, él decía que sentía el espíritu, el obispo dice, él decía, he sentido el espíritu que salga tal hermano para que dé un mensaje o testimonio. Y eso era frecuente en cada domingo, hasta que un hermano que lo llamaron dijo, pero solo usted lo siente, obispo, porque yo que he sido llamado acá al frente, no lo siento. Debería sentirlo también, ¿verdad? Dijo. Así dijo, ¿eh? Al frente. No podemos estar jugando de esa manera. No podemos decir así, si no es verdad. ¿Y cómo saber? Primero para eso son estas clases. Si ustedes leen sus escrituras y están orando frecuentemente, si asisten cada domingo, poco a poco tú vas a sentir el Espíritu y sobre todo si vives los mandamientos. Ahora llegamos al corazón palpitante de esta sección, los versículos del 8 al 26. Sí, del 8 al 26. Donde se despliega una lista gloriosa de dones espirituales. Prepárense para quedar asombrados. Dios no escatima en bendiciones. Él derrama dones diversos para que todos se beneficien. El versículo 8 aclara, para no ser engañados, buscad diligentemente los mejores dones. El título de la clase. ¿Y cuáles son los mejores dones o qué dones debemos buscar? La respuesta, los dones que mejor se adaptan al oficio y al llamado que tenemos. Ejemplo, para un apóstol puede ser el testimonio de Cristo. Para un obispo puede ser el don de discernimiento, discernir en su barrio.
Para un patriarca será probablemente el don de profecía. Y para un padre fiel podría ser buscar ser dotado con el don de la sabiduría. Mientras que una madre podría anhelar en la oración el amor puro de Cristo para poder llevar ese amor a su hogar. Cuando era yo misionero, un misionero recién llamado podría buscar también hablar con la lengua de los ángeles y poder llegar a las personas. Eso se pide normalmente cuando uno va a la misión. Con la compañía del Espíritu Santo viene el derecho a un don, pero nadie está limitado a solo un don, excepto aquellos que no buscan otros. Hace tiempo un joven me dijo: hermano, he sido llamado a ser maestro y no sé cómo hacerlo. No tengo ni idea. Bueno, un buen don sería en este caso pedir que pueda enseñar las escrituras y entender las necesidades de los que enseña. Poco a poco lo ha ido adquiriendo este hermano. Se preparaba para sus clases, leía, buscaba información. Luego le he preguntado cómo le ha ido y ahora le encanta enseñar y lo disfruta. El don ya está en su vida. Ahora, debemos tener cuidado con los dones. Satanás también intentará causar nuestra perdición espiritual al tentarnos a aplicar mal nuestros dones espirituales. Todos estos dones vienen de Dios, para beneficio de los hijos de Dios. La mayoría de nosotros hemos visto a personas a las que el adversario ha desviado por medio de la corrupción de sus dones espirituales. Cuando hubo una controversia en la iglesia primitiva con respecto a quién tenía derecho a las bendiciones del cielo y quién no, el Señor declaró al profeta José Smith en el versículo 9: en verdad os digo, que los dones de Dios se dan para el beneficio de los que me aman y guardan mis mandamientos y para todos los que me buscan, dice el versículo 9. Entonces aprendemos que el Señor bendice a los que quieren mejorar. Al hablar de dones, uno siempre piensa lo que dice el versículo 11. Hay muchos dones y a todo hombre le es dado un don por el Espíritu. En cuanto también surge la pregunta, es cuando también surge la pregunta, que supongo ustedes me lo van a hacer: hermanito, ¿acá se habla de dones o talentos? ¿O cuál es la diferencia, hermano? Muchos creen que son talentos. El don es una bendición o capacidad dada por el Espíritu Santo para edificar a la iglesia. ¿Y qué es el talento? Es la habilidad natural que una persona posee. El don es una dotación, es un regalo de nacimiento, es una habilidad por la cual la persona, cuando nace, ya tiene una predisposición. ¿El talento qué es? El talento se trabaja, mi amigo. Y el talento son valores que, incorporados como hábitos, se convierten en virtudes. Y esas virtudes, en esa acción, generan un enorme valor. Esa es la diferencia. Hay personas que tienen dones. ¿Y cuáles son los dones? Sabiduría, entendimiento, consejo, la habilidad para saber aconsejar, temor de Dios, el temor de Dios que nos lleva a obedecerlo y a vivir de acuerdo con su voluntad. Hay el don de profecía, el de sanar, el don de lenguas, etcétera. Hermanito, usted ha mencionado, y yo no tengo ni uno de lo que ha mencionado. Disculpe, hermano. Bueno, no he mencionado todos, porque son muchísimos, pero voy a mencionar más dones para que no te sientas mal. Permítame mencionar algunos dones que no siempre son evidentes o notables, pero que son muy, muy importantes. Entre ellos pueden estar tus dones. Dones no tan evidentes, pero que, sin embargo, son reales o valiosos. Veamos dones menos evidentes. El don de pedir, por ejemplo. El don de escuchar. El don de oír y usar una voz tranquila y pequeña. El don de ser capaz de llorar. El don de evitar la contienda. El don de ser agradable. El don de evitar la repetición vana. El don de buscar lo que es justo. El don de no juzgar.
Esto es un don grandísimo porque como nos encanta juzgar a nosotros. El don de buscar la guía de Dios, el don de ser un discípulo, el don de preocuparse por los demás. Hay gente que se preocupa por los demás, hay gente que prefiere dar de comer a los demás antes que ellos mismos. Es un gran don. El don de ser capaz de reflexionar, el don de ofrecer oración, el don de dar un poderoso testimonio y el don de recibir el Espíritu Santo. Debemos recordar que a cada hombre le es dado un don por el Espíritu de Dios. Es nuestro derecho y responsabilidad aceptar nuestros dones y compartirlos. Los dones y poderes de Dios están disponibles para todos nosotros. Para todos. El versículo 13 habla del don de saber que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, así lo dice el versículo 13. Para algunos el testimonio de que Jesús es el Cristo parece venir fácilmente. El gran maestro de este don fue el gran Pedro, quien dice que yo soy. ¿Quién dice que yo soy? Preguntó Jesús a sus apóstoles. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora otros creen, pero sienten que su testimonio es débil. Escuchan a otros dar sus testimonios y se preguntan, ¿cómo pueden estar tan seguros? ¿Cómo pueden decir que lo saben? ¿Por qué es así? Las Escrituras nos enseñan que a algunos se les da el don de saber, a otros no se les da este don y tienen que buscarlo. Pueden obtenerlo a la larga, pero para ellos tienen que trabajar. Por cierto, aquellos cuyos testimonios son fuertes no deben enorgullecerse de su conocimiento de la verdad, ya que les fue dado desde arriba. José Smith dijo, nadie puede saber que Jesús es el Cristo sino por el Espíritu Santo. Esto me hace acordar hace años, conocimos a un joven de nuestra edad en la misión. Es decir, este joven tenía creo que 19, 20 años. Yo estaba con un compañero de Estados Unidos, quien estaba aprendiendo, el español era nuevo realmente y no podía dar los mensajes todavía. Este joven en la calle lo encontramos y conversamos y empezó a hacer preguntas. Entonces yo, que era de mayor experiencia, tuve que hablar más con el joven mientras le hablaba. El joven refutaba y mi compañero, sí, el estadounidense, le ponía la mano en su cuello y le decía, hermano, preste atención. Y yo seguía hablando y el joven escuchaba. Y de pronto otra vez el joven refutaba y otra vez mi compañero ponía su mano sobre su cuello y le decía, preste atención, hermano. Así lo hizo como 4 veces. A la quinta vez el joven preguntó qué tenía en la mano porque me queme el cuello y no puedo preguntar, dijo. En ese momento le preguntamos qué sentía. El joven dijo, quiero refutar, pero sé que no puedo. No sé qué me pasa. ¿Quiénes son ustedes? Nos preguntó. Fuimos a su casa y le compartimos la charla más tranquilo. Luego él nos dijo que quería refutar de Jesucristo, pero él sabía que no podía y que aceptaba a Cristo como Hijo de Dios. Por cierto, eso es lo que compartíamos antes en la primera charla. Luego el joven aceptó con el tiempo las demás charlas y se bautizó. Un buen joven. Y siempre cuando íbamos le preguntaba a mi compañero si sus manos quemaban o no todavía. Para muchos es fácil aceptar a Cristo, pero también para muchos no les es fácil, les cuesta. ¿Te has dado cuenta? Tú compartes el Evangelio en tu casa y tienes a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija y a tus 20 o 5 o 10 hijos sentados en fila. Siempre va a haber uno que cree más que los demás y siempre va a haber uno que cree menos que los demás. ¿Pero por qué? Ese es el don. Para algunos les es fácil creer en Cristo. Para otros les hablas y no creen. Les cuesta. Pero quizás puedas decir, hermano, mi fe o yo no tengo ese don y me cuesta creer. Está claro que en algunas situaciones podemos confiar en la fe de los demás, dice el versículo 14. A otros les es dado creer en las palabras de aquellos.
Cree, mi amigo, en los demás. Por cierto que hay muchos incrédulos, pero para otros es fácil creer en los demás. Cree en los demás, porque tenemos que ser crédulos, no incrédulos. El versículo 16 dice que algunos podrán discernir las diversidades de operaciones para saber si una manifestación espiritual es de Dios, de Satanás o del hombre. Apenas unos meses después de la organización de la iglesia, Hiram Page, ¿recuerdas ese nombre? Uno de los primeros miembros recibía revelaciones a través de una piedra vidente. El Señor le dijo al profeta José Smith que le dijera a Hiram Page en privado que las cosas que ha escrito de esa piedra no son de mí y que Satanás lo engaña. Aquí aprendemos que Satanás da revelaciones para engañar a los hijos de los hombres y que nuestra protección está en seguir el orden de la iglesia sobre quién debe recibir revelación y para qué tema. Luego se habla de la sabiduría o del conocimiento. El Señor no habla del don de la sabiduría, sino de la palabra de sabiduría, dando a entender que el sabio debe compartir su sabiduría por el poder del Espíritu. Habla luego de la fe para sanar, para hacer milagros, profetizar y discernir espíritus. La fe para sanar a los enfermos es uno de los dones más deseables del Evangelio y debe ser buscado por todos los poseedores del sacerdocio de Melquisedec. Deben estar dispuestos siempre a ejercer este poder en favor de los que necesitan una bendición. El presidente Brigham Young comentaba que la gente lo buscaba siempre a él para poder dar bendiciones de salud para que sus enfermos sean sanados. Y el presidente decía que iba de vez en cuando porque ese privilegio es de cada padre que tiene que vivir el Evangelio para poder bendecir a su familia y sanar a su familia. ¿Cuál es la diferencia del sacerdocio? Que uno vive más el Evangelio que otro, decía el presidente Brigham Young. Así que todos deben vivir el Evangelio para poder bendecir a sus propias familias. La fe viene en grados. Hasta que no obtengamos fe para sanar a los enfermos, ¿cómo podemos esperar mover montañas y dividir mares? Decía el elder Bruce R. McConkie, en otras palabras, tenemos que ejercer la fe cada vez más y más. Empecemos de a pocos y así irá aumentando nuestra fe. Poco a poco irá creciendo nuestra fe. Eso es un don. También se habla del don de lenguas, un don que tiene muchas personas, pero se habla de lenguas cuando otras personas pueden entender. No se trata de hablar en lenguas y que nadie entienda. No hay ningún beneficio en ello. Pero sí cuando los demás entienden otro idioma. En el versículo 27 se nos recuerda que los obispos y otros líderes tienen la responsabilidad sagrada de discernir estos dones, asegurándose de que lo que se manifiesta sea verdaderamente de Dios. Esto protege a la iglesia de engaños y mantiene la pureza de las bendiciones espirituales. Esto es un recordatorio de que el liderazgo en la iglesia no es solo autoridad, sino servicio guiado por el Espíritu. Hace años, en un barrio recuerdo que el día de testimonios, un hermano me decía que ese día es un día para tener miedo, porque uno nunca sabe lo que va a decir el que suba. Y es la pura verdad. Bueno, ese domingo que era de testimonios, una hermana nueva que había llegado al barrio se paró y empezó a hablar sandeces. Nada que ver con el testimonio, nada. Contaba algunas pequeñas historias, pero nada que ver con lo espiritual. El obispo miraba y no sabía qué hacer. Son esos momentos realmente donde a uno no le gusta ser líder. Pero se paró y con mucha amabilidad le dijo: hermanita, tome asiento. Por favor, porque hay más hermanos que desean dar su testimonio. Y la hermana no se quería ir, así que muy amablemente el obispo la abrazó y la dirigió a que bajara las escaleras del púlpito. Para eso está el obispo o líder, para poner orden. Eso solamente lo puede hacer el que está dirigiendo o presidiendo la reunión. Los versículos del 28 al 30 nos dan una fórmula celestial. Si pedimos en el Espíritu, recibiremos en el Espíritu. Con esto aprendemos que tenemos que vivir en sintonía con el cielo. No hay otra manera.
Finalmente, los versículos 31 al 33 cierran con una invitación gloriosa. Todo lo que hagamos debe ser en el nombre de Cristo, con gratitud y santidad. Debemos saber que practicar la virtud y la santidad constantemente no es una carga, sino un privilegio. Es vivir de tal manera que el Espíritu sea nuestro compañero constante, transformando cada momento en una ofrenda al Señor. La sección 46 es más que una revelación, es un mapa para vivir una vida guiada por el Espíritu, llena de dones divinos y amor inclusivo. Nos llama a abrir nuestras puertas, a buscar a Dios en todo, a abrazar nuestros dones y a vivir con gratitud y santidad. ¿No sienten el impulso de levantarse y actuar? Descubramos, mis hermanos, nuestros dones. Oremos con fervor y seamos una luz para los que buscan el reino. Poderosa sección, la sección 46, muy bonita. Veamos la sección 47, es una revelación dada en abril de 1829. Por si acaso, estoy recordando la historia, a Oliver Cowdery fue llamado a escribir para José Smith. Sin embargo, para la primavera de 1831, Oliver se encontraba ausente dirigiendo a la misión a los lamanitas, a la que había sido llamado por revelación. El día que El Salvador restauró su iglesia, mandó a los santos que llevaran registros, dice la sección 21. Oliver Cowdery asumió la responsabilidad de hacerlo y luego el Señor lo llamó a una misión. John Whitmer, mientras tanto, regresó de una misión y fue nombrado por la voz de los élderes para llevar los registros de la iglesia. Los registros de la iglesia. José le pidió que también escribiera y preservara una historia de la iglesia. Al comienzo, John no quiso. Preferiría no hacerlo, dijo. Pero procuraré que se haga la voluntad del Señor. Y si Él lo desea, deseo que se manifieste por medio de José, el vidente, dijo. ¿Qué se cree? Él quería una revelación, John Whitmer. Siendo lo más justo posible, debemos saber que John no era tan buen historiador como Oliver Cowdery. Quizás sean por los estudios que tenía Oliver, obvio, ¿verdad? John Whitmer no tenía tantos estudios como lo tenía Oliver Cowdery. Por lo tanto, esos estudios le daban conocimiento a Oliver Cowdery para que sea, pues, un buen registrador. La historia de John es una fuente importante, aunque fragmentada, que se volvió bastante cínica cuando John apostató en 1838. Sin embargo, John fue fiel a su llamamiento como transcriptor. Muchos de los manuscritos de revelación más antiguos que existen son copias de su puño y letra. José había vivido en la casa de John. John había escrito parte del libro de Mormón mientras José traducía. ¿Qué nos dice sobre José Smith y la restauración el hecho de que alguien que lo conocía tan bien como John se resistiera a obedecer el consejo personal de José y luego obedeciera una revelación recibida por medio de él? Quienes mejor conocieron a José aceptaron la voz de las revelaciones como la voz de Dios, otorgándoles la máxima autoridad, incluso por encima del consejo de José Smith. Ellos creían que en las revelaciones hablaba Dios mismo, no un hombre. Es por eso que muchos preferían tener o escuchar una revelación, porque esas revelaciones eran impactantes para ellos. Creían mucho en las revelaciones de José Smith. Muchos lo aceptaban a José Smith por las revelaciones. John fue excomulgado de la iglesia, pero en 1838, acusado de conducta anticristiana. Abandonó la iglesia junto con varios otros miembros de la familia Whitmer, entre ellos David Whitmer y su cuñado Oliver Cowdery. Cuando John se fue, se negó a entregar su historia a la iglesia. José Smith y Sidney Rigdon le escribieron: seguimos dispuestos a honrarte, le dijeron, si logras que conozcas tus propios intereses y no entregues tus notas, y nos entregues tus notas para que puedan ser corregidas y preparadas para la imprenta. Tras la negativa de John, en 1838, José comenzó a trabajar en una nueva historia que contenía muchos más detalles sobre los primeros acontecimientos de la iglesia. En enero de 1844, John ofreció vender su historia a la iglesia. William
Willard Richards, quien entonces compilaba la historia de la iglesia, le respondió informándose que los miembros de la iglesia ya habían recopilado unas 800 páginas de historia de la iglesia, que abarcan todo lo que usted anotó, le dijo. Por lo tanto, cualquier cosa que escribiera en forma de historia de la iglesia tendría poca importancia o ninguna. Tras la muerte de José Smith, John se reunió al movimiento de James Strang y luego comenzó a escribir de nuevo en su historia. Posteriormente abandonó el grupo de Strang y tachó las partes de su historia que se referían a Strang. John nunca volvió a unirse a la iglesia y tras su fallecimiento en el año 1878, su historia finalmente quedó bajo la custodia de la Comunidad de Cristo. El documento final tiene 96 páginas. En los últimos años, la refutación de John como historiador se ha visto parcialmente restaurada. Los historiadores que trabajan en la recopilación de los documentos de José Smith han observado que la cantidad de documentos relacionados con la historia de la iglesia aumentó considerablemente después de que John fuera llamado como historiador de la iglesia. Además, tras comenzar su servicio, las actas de las conferencias y otras reuniones de la iglesia generalmente contenían más información. Lo más importante es que John realizó un trabajo excelente al restaurar la iglesia. John fue uno de los primeros historiadores que tuvo la iglesia. En la última entrada de su historia, John escribió y luego tachó sus propias esperanzas de salvación escribiendo: por tanto, cierro la historia de la iglesia de los santos de los últimos días, con la esperanza de ser perdonado de mis faltas, que mis pecados sean borrados y que en el postrer día sea salvo en el reino de Dios. A pesar de mi situación actual, que espero pronto mejore y halle favor ante los hijos de Dios y de todos los hombres, sus santos. Adiós. Así dijo John Whitmer, sus últimas palabras antes de poder dar fin a la historia que él escribió y no quiso compartir con la iglesia. Se llevó sus escritos cuando él apostató, se fue o fue excomulgado. Obviamente que estos escritos lo tiene la iglesia, la comunidad de Cristo, y obviamente que si es que la iglesia lo quiere tener, pues tendrá que pagar para poder tenerlas. ¿Por qué? Porque son requisitos, son registros, va a decir la comunidad de Cristo. En realidad pues es dinero, ¿verdad? ¿Y quién no quiere dinero? Pero pues también en los años que él tuvo, los años que han pasado y que lo conserve la iglesia, pues es un patrimonio y eso es algo hermoso y bello para la historia de la iglesia. Obviamente que más adelante se nos dirá que lo venderán. Entonces, para entender la profundidad de esta revelación debemos situarnos en el año 1831. En Kirtland, Ohio, la Iglesia de Jesucristo estaba en sus primeras etapas, como ya lo mencioné. ¿Verdad? Es normal porque la organización se está armando, la iglesia no es como ahora que ya está organizada. José Smith, el profeta, estaba recibiendo muchas revelaciones, te das cuenta, que guiaban a cada aspecto de la restauración del evangelio. En este momento, la iglesia necesitaba estructura y una de las prioridades era mantener un registro fiel de las revelaciones, decisiones y eventos que marcarían la historia sagrada de este movimiento divino. Antes de esta revelación, Oliver Cowdery había sido el principal encargado de llevar los registros de la iglesia y el Señor tenía otros planes para Oliver, llamándolo a nuevas responsabilidades. Surge entonces la necesidad de asignar a alguien más para esta tarea sagrada. ¿Quién más? Aquí entra en escena John Whitmer, un miembro fiel que había demostrado su compromiso con la obra del Señor. La sección 47 es la respuesta divina a esta organización, a esta necesidad. Podemos ver el cuidado meticuloso de Dios por preservar la historia de su pueblo. Es poderoso, ¿eh? La historia es muy importante. En la sección 47 entonces vamos a llamarla
La importancia de los registros de la iglesia. Empieza, qué poderoso comienzo. El Señor, en su sabiduría infinita, declara que es prudente, dice el versículo 1, que John Whitmer asuma este llamamiento. La palabra prudente no es casual, refleja la intención de Dios de establecer orden y propósito. Establecer orden y propósito en su obra. Llevar una historia sistemática no es una tarea menor, es un mandato divino para documentar las revelaciones, los milagros, los testimonios que formarían el camino, el cimiento de la iglesia restaurada. Imagina por un momento la responsabilidad que recae sobre John. No se trata solo de escribir palabras en un papel, es un acto de fe, un testimonio vivo de que la obra de Dios merece ser preservada para las generaciones futuras. Este versículo nos enseña que Dios valora los registros. Cada revelación, cada experiencia sagrada es un tesoro que debe guardarse con diligencia. ¿No es esto un recordatorio para nosotros el día de hoy, en nuestras propias vidas? Estamos registrando las maneras en que el Señor nos habla, que nos guía, que nos bendice. Un diario espiritual puede ser nuestra propia historia sistemática, un territorio de la mano de Dios en nuestra vida. Voy a contar un misterio de la iglesia, que creo que sí lo saben, pero quizás hay algunos que no lo saben. Bueno, ¿sabían que la iglesia tiene una bóveda en la montaña de granito? Y es donde está toda la riqueza de la iglesia. ¿Sabían o no? Bueno, aquí les muestro. Ahí está la montaña y en las partes amarillas ustedes ven, es la luz, obviamente indicando que es una bóveda y obviamente ahí se puede ingresar. Y dentro de esa montaña es la montaña de granito, que es de la iglesia, está toda su riqueza de la iglesia. ¿Ven la imagen? Es una bóveda en una montaña. Esta bóveda está en Utah, en Salt Lake. ¿Y qué se encuentra ahí? La riqueza de la iglesia. La riqueza que viene a ser los datos de los microfilms que la iglesia preserva. También todos los documentos históricos y genealógicos han sido preservados por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde 1938. 1938. Por cierto, no se hacen visitas, así que no hagan tours, no van a decir yo quisiera conocer, por un tema del clima. Es un lugar para que puedan ser conservados los microfilms y la temperatura es vital porque si no, pues se malogra. Todo está almacenado dentro de esta bóveda. Todos los registros de la iglesia. Volviendo a la historia, el Señor instruye a John a colaborar con José Smith, transcribiendo todas las cosas que te serán impartidas. Esto nos muestra la importancia del trabajo en equipo de la obra del Señor. José, como profeta, recibía las revelaciones, pero necesitaba el apoyo de otros para llevar a cabo la obra. Nadie trabaja solo en el reino de Dios. Cada uno de nosotros tiene un papel para desempeñar. Y cuando unimos nuestros esfuerzos, la obra avanza, pero con poder. Eso sí. En el versículo 2 le dicen a John que puede alzar la voz en las asambleas. Este versículo es un destello de la confianza que el Señor deposita en John Whitmer. No solo se le llama a escribir, sino que también se le da la oportunidad de alzar su voz con los miembros en las asambleas. Esto implica predicar, testificar y compartir el Evangelio en reuniones públicas cuando el momento sea apropiado. Qué hermoso recordatorio de que los llamamientos de Dios son, ¿cómo se llama eso? Multidimensionales. Sí, mi amigo, multidimensionales. ¿Qué quiere decir? Que puede hacer muchas cosas, muchos llamamientos puede tener. ¿Han visto que hay hermanos que tienen 2, 3, 4, 5 llamamientos en el barrio? Eso se llama multi.
Sí, que puede ser multidimensional. El Señor no nos limita a una sola tarea. Él nos invita a crecer, a expandir nuestras capacidades, a contribuir de manera que tal vez no imaginamos. A veces decimos, yo solo soy un maestro orientador, no más. No, mi hermano. Indica que vas a visitar y llevar las buenas nuevas a una o varias familias. Indica que compartirás un mensaje, tu testimonio, tu fe, tu amor por el Salvador y traerás a las familias o fortalecerás a las reglas, a las familias en el Evangelio. Depende de cómo veas tu testimonio, mi amigo. Depende de eso. Para nosotros este versículo es una invitación a ser valiente. Alzar la voz no siempre es fácil, especialmente en un mundo que a menudo se opone a las reglas generales. Pero, 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 se me lo que tenía la imagen, se me movió la imagen. Esta invitación es para nosotros ser valientes, pero el Señor nos asegura que cuando sea oportuno, guiados por su Espíritu, podemos compartir nuestro testimonio con poder. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo fue la última vez que alzaste tu voz para defender la verdad o compartir tu fe, mi amigo? Este versículo nos desafía a estar listos, a prepararnos espiritualmente para esos momentos en que el Espíritu nos impulse a hablar. En el versículo 3 explica a John, se le explica que su labor de llevar los registros será continua. Esto no es un encargo temporal, sino una responsabilidad constante que requiere dedicación y fidelidad. El énfasis en la comunidad nos recuerda que la obra de Dios es un esfuerzo de largo aliento. No se trata de una carrera rápida, sino de una maratón espiritual que exige perseverancia. El hecho de que Oliver Cowdery sea llamado a otro cargo nos muestra cómo el Señor organiza su obra con precisión. Cada persona tiene un propósito específico en un momento dado. Y cuando ese propósito cambia, el Señor provee a otros, el Señor provee a los demás, provee a más personas. Es así como funciona. El hecho de que Oliver Cowdery se llama a otro cargo nos muestra cómo el Señor organiza su obra con precisión. Cada persona tiene un propósito específico en un momento dado. Y cuando ese propósito cambia, el Señor provee a otros para llenar, ¿qué? Los vacíos. Esto debería llamarnos o llenarnos de confianza. Dios nunca deja su obra sin cuidado. Él llama, capacita y guía a sus siervos para que la obra avance sin interrupciones. Al final, el Señor promete que, si John Whitmer es fiel, el Consolador, el Espíritu Santo, lo ayudará a cumplir su llamamiento. Qué verdad tan poderosa, ¿verdad? No estamos solos en nuestras responsabilidades. Cuando aceptamos un llamamiento, con fe el Señor nos provee la inspiración, la sabiduría y la fortaleza necesaria para llevarlo a cabo. Para John, escribir la historia de la iglesia no era una tarea fácil. Requería tiempo, esfuerzo y en ocasiones enfrentar oposición. Pero la promesa del Consolador le aseguraba que no lo haría solo. Esta promesa es para nosotros también. Cada uno de nosotros enfrenta llamamientos, ya sea en la iglesia, en nuestra familia o en nuestra comunidad, que a veces parecen abrumadores esos llamamientos. Pero si somos fieles, el Consolador estará con nosotros, guiándonos paso a paso. El Dios del universo promete estar a nuestro lado. Así termina la sección 47 y entramos a la última sección, que es la sección 48, que lleva como título, ¿cómo lleva el título? Sion. La nueva Sion que viene a ser Ohio, el lugar de residencia temporaria. La sección 48 respondió a preguntas del obispo Patrick y describió un proceso ordenado paso a paso para construir y habitar pues la nueva Jerusalén, basado en la revelación previa y futura.
También responde a preguntas relacionadas con la ley de consagración. ¿Ahorrar es contrario a la consagración? ¿Qué hay de obtener dinero? Son preguntas que los miembros se hacían. La sección 48 aclara que los motivos de cada uno son muy importantes a la hora de ahorrar y obtener dinero. Manda a los santos, como lo han hecho los profetas desde entonces, a ahorrar todo lo que puedan para fines justos. El Señor les manda a ganar todo lo que puedan en justicia, que sea correcto, que ganen todo para poder edificar Sion. Es una reafirmación del mandato del Señor de buscar su reino ante todo. Ganar y ahorrar, por esa razón, no solo está justificado, sino que es un mandato. En la primavera de 1831, los santos de Kirtland se encontraban en medio de una crisis de refugiados, siempre problemas y problemas. Algo parecido a lo que sucede en muchos países con los inmigrantes de diferentes lugares. Más de 100 miembros de la Iglesia de Nueva York se dirigían a Kirtland y sus alrededores como parte del mandamiento del Señor de congregarse en Ohio. Parece fácil, pero era todo un cambio lo que sucedería en Kirtland. Llegaban familias enteras en medio de la pobreza e incertidumbre, todo motivo por la fe. En estos tiempos que vivimos en muchos países, hemos visto cómo la gente ha emigrado. Se ocasiona un caos en el lugar donde llega la gente. John Whitmer registró en su historia: se acercaba el momento para que los hermanos del estado de Nueva York llegaran a Kirtland, Ohio. Algunos suponían que era el lugar del recogimiento, incluso el lugar de la Nueva Jerusalén del que fue escrito o del que habla en el libro de Mormón, según las visiones y revelaciones recibidas en los últimos días. No se recibieron preparativos para recibir a los santos del este. El obispo Patridge, Edward Patridge, sí, el obispo, el que había sido llamado, estaba ansioso por saber algo al respecto. Por lo tanto, el Señor le habló ¿a quién? A José Smith, hijo, de la siguiente manera. Según el registro de John Whitmer, los líderes de la iglesia enfrentaron dos desafíos. Primero, algunos miembros creían que la zona de Kirtland era el lugar para la Nueva Jerusalén. En la revelación, el Señor aborda este malentendido, informando a los santos que aún no había revelado el lugar de la ciudad. En segundo lugar, el obispo Patridge y otros buscaron guías sobre cómo utilizar la ley de consagración. Qué dilema que se les venía. Revelada tan solo un mes antes para ayudar a los santos del este que se congregaban en Kirtland. En la revelación, el Señor recalcó la importancia de la flexibilidad en la implementación de la ley, pidiendo al obispo y a otros líderes de la iglesia que consideraran a cada hombre según su familia, según sus circunstancias. El Señor empieza diciendo que deben permanecer en los sitios donde están, dice el versículo 1. Este versículo es un recordatorio poderoso de que Dios conoce nuestras familias. En un mundo que a menudo nos presiona a correr, a buscar respuestas, el Señor nos pide paciencia. Imagínate a los santos en 1831, llenos de anhelo por establecer Sion, pero enfrentando desafíos inmensos. Sí, porque había desafíos. No crean que todo era paz y amor. Habían muchos desafíos. Pobreza, persecución, incertidumbre. Este mandato de permanecer no es pasividad, sino un acto de fe activa. Es como si Dios dijera: confía en mí, quédate donde estás hasta que yo te guíe al próximo paso. ¿No sientes a veces que estás esperando en tu propia vida? Tal vez un sueño, una respuesta, un cambio. Este versículo nos enseña que permanecer en el lugar donde Dios nos ha puesto
con nuestras circunstancias únicas es un acto sagrado. Es un testimonio de que Él está obrando en los detalles, incluso cuando no lo vemos. Cuando el Señor nos llama a la unidad y a la generosidad en el versículo 2 y 3, que se está marcando, los santos debían compartir sus tierras con los hermanos que llegaban del este, cuando un espacio para todos, creando un espacio para todos, esto no es un solo mandato logístico, es una invitación a vivir el Evangelio en acción. Compartir no siempre es fácil, mi amigo, especialmente cuando los recursos son escasos, pero el Señor nos enseña que al dar construimos Sion, no solo en la tierra, sino también en nuestros corazones. Cuando compartimos con los demás, ya sea tiempo, recursos o amor, estamos haciendo lazos de una comunidad celestial. Tal vez debemos abrir nuestras puertas a alguien que necesita consuelo, obtener una mano, un saludo sincero, a quien esté luchando, extenderle la mano, o escuchar con el corazón lo que nos tenga que decir. Cada acto de generosidad es un ladrillo en la ciudad de Dios y así se va construyendo. Luego lo dice en el versículo 4 que ahorren dinero, sino hacerlo en rectitud. Esto nos recuerda que nuestro trabajo, nuestros esfuerzos diarios tienen un propósito eterno. Imagina a los santos ahorrando con fe, sin saber aún dónde estaría la ciudad, pero confiando en que cada centavo era un gesto, era un paso hacia el cumplimiento de las profecías de Dios. Los santos no sabían dónde iba a ser, dónde iba a ser el lugar sagrado. Todavía no lo sabía. ¿Dónde sería el asilo? Dice el versículo 5. Pero se les pidió actuar con fe mientras esperaban la revelación. Este versículo nos habla de confianza absoluta. A veces queremos saber todo, el dónde, el cómo, el cuándo, pero Dios en su sabiduría nos da solo lo que necesitamos para el próximo paso. Al final el Señor les dice que se congregaran con sus familias, dice el versículo 6. Este versículo final es una visión gloriosa, familias reunidas, fundamentos establecidos, una ciudad construida bajo la guía divina. Es un recordatorio de que Sion no es solo un lugar físico, sino una comunidad, un grupo de gente de corazones unidos en rectitud. Cada familia, cada persona tiene un lugar en este plan, según las circunstancias, dice el versículo 6. Dios no espera que todos seamos iguales. Él nos ama tal como somos y nos usa en nuestra unidad para construir su reino. Imagina la emoción de los santos al escuchar estas palabras. La ciudad de Dios estaba cerca, pero también imagina el trabajo, la fe, el sacrificio que requería. Hoy nosotros también podemos o también somos partes de esta obra. Cada oración, cada acto de servicio, cada esfuerzo por vivir el Evangelio es un fundamento para la Sion que aún está por venir. La sección 48 de Doctrina y Convenios que hemos visto no es solo una instrucción para los santos de 1831, es un mapa para nuestras vidas. Nos llama a permanecer con paciencia, a compartir con generosidad, a prepararnos con diligencia, a confiar en el tiempo de Dios y a construir juntos la ciudad celestial. Es un mensaje que enciende el alma, que nos llena de esperanza y propósito. Hoy, mi amigo, que ya terminamos la clase, te invito a reflexionar. ¿Cómo puedes contribuir a la construcción de Sion? Tal vez es siendo más paciente con tus circunstancias, más generoso con tus recursos, más diligente en tus esfuerzos o más confiado en las promesas de Dios. Sea lo que sea, hazlo con todo tu corazón, porque cada paso que das te acerca a la ciudad que Dios ha prometido.
Qué hermosa lección, qué hermosa clase que hemos tenido el día de hoy. Hemos aprendido tanto de historia, hombres de fe, hombres que hace años demostraron fe. Creencia en un profeta, en un hombre, creencia en el libro de Mormón. ¿Cómo va tu fe, mi amigo? Siempre hasta esa pregunta. Que tengas una hermosa semana. Gracias por acompañarme y te espero la próxima semana. Gracias.